Hemos invitado al doctor Julio Espinosa, que es un abogado penalista que nos ha ayudado ya en otras oportunidades para entender la lógica de un juicio penal que a veces tiene sutileza que se nos escapan. Por ejemplo, el que está teniendo curso ahora sobre Vladimir Cerrón, en realidad es una demanda que la Fiscalía ha hecho para que se le someta a un régimen de prisión preventiva durante 36 meses. Explíquenos, por favor, de qué se le acusa en este caso al señor Cerrón, porque él ya ha sido condenado en un juicio anterior que ha quedado suspendido porque hay un proceso todavía pendiente. Pero en este caso, ¿qué sabe usted sobre los cargos que se le imputan al señor Vladimir Cerrón? Sí, Fernando, buenas noches. Concretamente, es un proceso en el que el delito es lavado de activos y organización criminal, pero el hecho tiene relación con haber generado o recibido aportes de diversa índole que la Fiscalía imputa como aportes de origen ilícito generados a propósito de su labor del señor Cerrón y de todo el conjunto de funcionarios o exfuncionarios procesados o denunciados en el gobierno regional de Junín, años anteriores, que se remontan inclusive hasta el año 2008. En ese contexto, habrían realizado actos ilícitos que están siendo investigados en otros casos, como por ejemplo el denominado caso de los dinámicos del centro o el que la Fiscalía también ha calificado como el caso de los tiranos del centro, funcionarios que se dedicaban a captar, por ejemplo, dinero de manera ilícita, vendiendo el trámite de la obtención de licencias de conducir, por poner un caso específico que la Fiscalía ha identificado. Así captaban ingresos ilícitos y esos ingresos ilícitos iban o serían ingresados, según hipótesis de la Fiscalía, a las cuentas del partido para fines del partido político, pero también para fines personales del propio señor Cuando Cerrón. la Fiscalía sostiene que las cosas han sido así y pide en consecuencia una prisión preventiva de 36 meses, es que ha reunido evidencias y sobre todo testimonios. Podemos presumir que hay colaboradores eficaces. A ver, está presentado así el caso, con un conjunto de evidencia de elementos de convicción que vienen perseguidos de meses de investigación preliminar que ha hecho la Fiscalía. Hay que tener presente algo que no deja de ser importante en la labor de la Fiscalía, que hay que de alguna manera resaltar, y la importancia del juez que va a fallar este caso. O sea, el señor Cerrón, el día de hoy, es una persona quizás dentro de las que ejerce poder real en nuestro país, una de las más importantes, ¿no? Y entonces la Fiscalía, entiendo, ha cuidado muchísimo de desarrollar un caso que tenga la suficiente solvencia para sustentarla ante un juez que también tiene que desarrollar un análisis muy serio del tema. Pero además del hecho en sí, o sea, del delito supuesto de lavado de activos por captación de fondos de fuente ilícita que plantea la Fiscalía, y del delito de organización criminal, lo central, como sabemos nosotros, para decidir una prisión preventiva es establecer si hay peligro procesal o de fuga o de obstrucción de la justicia. La audiencia que se ha realizado hasta el día de hoy en su segunda sesión todavía no ha ingresado a analizar, a debatir ese tema. Está en curso todavía en este momento, ¿no? Así es. Hoy día se volvió a suspender, continúa el día viernes. El viernes. Pero... Y ahí termina, porque se habló de lunes, miércoles, viernes, ¿no? Mira, conforme se ha venido discutiendo el día de hoy, puede que esto dure hasta 2 semanas, por lo complejo de del audiencias. Caso. Sesiones consecutivas. ¿Y después cuánto tiempo toma para que el juez tome una decisión? Máximo 48 horas, dice la norma. 48 horas después de la última sesión. Así es. Pero el dato interesante, revisando los datos del caso, es que la diferencia entre el caso Cerrón versus otros políticos similares en los últimos meses o semanas que han estado afrontando este tipo de situaciones vinculadas al gobierno, es que el señor Cerrón, y lo dice la Fiscalía en su requerimiento, es una persona que tiene ya una condena impuesta por la cual está cumpliendo reglas de conducta, suspendida, pero cumple reglas de conducta. En segundo lugar, tiene otro proceso paralelo por delito de colusión y otros delitos conexos. O sea, tiene 2 procesos, uno concluido, reglas de conducta por su pena suspendida, y otro proceso en curso donde también cumple reglas de conducta. Entonces, la Fiscalía sostiene que al haber sido sentenciado antes, existe una suerte de reincidencia, de conducta reincidente del señor Cerrón, a pesar de ello, de haber sido ya sentenciado por la justicia penal, continúa desarrollando
acciones o actividades presuntamente delictuosas vinculadas al ejercicio de su labor política. Entonces, ese es el hecho que marca la diferencia y que le da una connotación particular al caso, le da cierto fundamento para establecer que a partir de ahí se puede deducir el peligro tanto de fuga como de obstrucción, en la medida que, según la Fiscalía, el domicilio real no está claramente precisado, ha presentado varios domicilios tanto en Junín como en Lima, tanto personal como laboral, y entonces la Fiscalía dice no hay un domicilio o un arraigo domiciliario de calidad. Y luego también ha dado cuenta de la actitud o el comportamiento del señor Cerrón para obstruir la realización de varias diligencias. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles Bueno, ha podido obstruir? A ver, dice que se programó varias veces la declaración del señor Cerrón en la investigación ante la Fiscalía, pero se programaron varias veces porque fue el propio señor Cerrón quien frustró, pidió reprogramaciones, pidió que se realizaran de manera virtual cuando se había dispuesto ya a hacerlas de manera presencial, y después de cerca de 4 o 5 fechas reprogramadas, el señor Cerrón se presenta y guarda silencio. Bueno, más o menos como Pedro Castillo, ¿no? Siguiendo más o menos esa dinámica. Pero además hace referencia a diligencias deslacrado de máquinas, se entiende computadoras o dispositivos informáticos, o de reconocimiento de documentos que han sido incautados, que también han sido objeto de comportamientos que han tenido durante la investigación, orientados a evitar, a frustrar, a que no se realicen esas diligencias que eran importantes de manera normal en el curso de esta investigación. Y finalmente agrega que, como hecho notorio, está vinculado al ejercicio actual del poder a través del Poder Ejecutivo y su partido, y existe inclusive información de hecho notorio de su vinculación con otros partidos, inclusive con presidentes o líderes de otros países, en los que se ha deslizado la idea inclusive de un posible asilo político. Entonces, esos datos que plantea la Fiscalía le llevan a inducir que, aunados a los otros procesos en los que él ha sido condenado y podría inclusive estar barajándose la idea, repito, de la reincidencia por estar volviendo, continuando, realizando acciones. Ahora, dígame una cosa, él ha sido condenado por corrupción. Negociación incompatible que forma parte del capítulo. ¿Por qué no se ha hecho efectiva esa condena? Porque finalmente, en segunda instancia, se estableció que la pena era 4 años de pena suspendida. Conforme al tipo penal que se le condenó, negociación incompatible, es una pena posible, legal. Subió a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema ya no ingresó a analizar, declaró firme esa sentencia porque rechazó su recurso de casación. Entonces ya no se revisó esa condena, esos 4 años, ni para aumentarla ni para disminuir. O sea, él está condenado, ya no hay más recurso posible. Absolutamente firme. 4 años de prisión suspendida. Pero es prisión. Es pena, pena privativa de libertad. Ya. O sea, es un condenado suspendido, que está purgando su pena. Absolutamente. O sea, él, en ese caso, tiene condición de condenado con sentencia firme. Pero entonces, ¿qué significa eso respecto del caso que se está viendo ahora? Bueno, porque el juez tiene que tomar en cuenta los antecedentes. La Fiscalía dice precisamente eso, que a la luz de los antecedentes y apelando al concepto de la reincidencia, que es una regla que establece el Código Penal, señala a la Fiscalía que quiere decir que, a pesar de haber sido condenado por un hecho en el ejercicio de su función, luego ha continuado realizando actividades también en el ejercicio de su función y de su labor como líder político de un partido para realizar otros hechos ilícitos. Y eso daría cuenta de que hay una suerte de resistencia a cumplir los mandatos de la justicia penal. El hecho de que otros dirigentes de su partido se hayan dado a la fuga, el caso más notorio es el del llamado Pinturita, que fue capturado finalmente, pero que se había dado a la fuga. El hecho de que en su entorno hayan personas que se han fugado, y también hemos visto ministros y otros allegados al presidente de la República, algunos de los cuales habían sido puestos en el poder por Lenín Cerrón, eso hace que el juez tome más en serio el riesgo de fuga y la obstrucción a la justicia? A ver, influye, pero no determina. O sea, el juez y la Fiscalía
va a utilizar, y en el contenido del requerimiento se está narrando todos esos hechos, inclusive recientes. Pero lo central para el juez va a ser analizar el comportamiento específico de él en los últimos meses y particularmente en este caso. Porque eso es lo que manda la norma. De acuerdo. El peligro individual. De acuerdo. Permítame que aproveche de su presencia para preguntarle también sobre otros casos que tienen todos un problema doctrinario de base. El financiamiento ilegal que algunos políticos hayan podido recibir para sus campañas, ¿se puede asumir como lavado de activos? Usted sabe que esto ha dado lugar a una querella complicada y que esto estaba dirigido naturalmente a una decisión que debe tomar la Corte Suprema y que va a marcar para muchos otros casos, ¿no? Y bueno, hubo todo el debate también secundario respecto de la inhibición o no inhibición del juez San Martín. ¿Cuál es su opinión sobre el tema y las circunstancias que lo acompañan? A ver, lo hemos discutido bastante. Sí. Recuerda, Fernando, yo por lo menos hace un tiempo he sido abogado defensor del expresidente Humala y de su esposa. Sí, por eso le pregunto. Sí. Y es más, yo he sustentado el recurso, he presentado el recurso de casación que ahora se va a discutir la próxima semana en la Corte Suprema. Recién la semana próxima. El 24 de noviembre. ¿Por qué casación? ¿Qué cosa es el argumento que haya usted para plantear este recurso de casación? A ver, básicamente dos ideas, ¿no? Que realizar un aporte es en buena cuenta un acto de disposición de un dinero, de un patrimonio que se realiza para que se consuma, se utilice en una actividad específica que un partido realiza. El lavado de activos más bien exige que un dinero, que además es de procedencia ilícita, ingrese a disposición de alguien que lo va a reciclar, que lo va a utilizar no para consumirlo, sino para reinsertarlo en el sistema económico y para que retorne a quien lo generó, sí, a quien lo obtuvo. Sí. Pero todo ese proceso los políticos pueden hacerlo, si ganan las elecciones. Lo que pasa es que en el Perú existe una ley que el año 2020 se aprobó, recién el año 2020, regulando lo que se llama el financiamiento ilícito de campañas políticas. Pero existía desde mucho tiempo antes el lavado de activos. El lavado de activos, sí, pero no el financiamiento ilícito que establecía determinados topes para el aporte de campañas. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con el hecho de que la realización de actividades o de captación de aportes de partidos políticos ha sido regulado y también sancionado inclusive en la época de estas campañas, no ahora, sí, estamos hablando 2011, 2016 para la mayoría de partidos políticos, ha sido un hecho que ha estado regulado por la legislación administrativa de la ley de partidos políticos. Por lo tanto, si hay algún tipo de irregularidad de carácter administrativo, más no penal, porque la ley recién surge el año 2020. En cualquier caso, lo interesante de esto es que la Corte Suprema va a tener que fijar un criterio en una semana. Y nos lo dirá usted cuando haya una decisión, porque es un tema que ha seguido de cerca. Usted ya creo que no es defensor ahí, ¿no? No, pero sí, por supuesto, sigo con mucha atención. Bueno, en todo caso nos ha aclarado con mucha precisión el tema judicial del señor Vladimir Cerrón. Le agradezco por su presencia acá. Que tenga usted muy buenas noches. Vamos a ir a una pausa antes de entrar al segmento final de Las Cosas Como Son.